Aspectos del desempeño. Dentro de la red existen muchos aspectos relacionados con el desempeño. Dentro de este tema podremos tanto observar problemas que existen, las formas de resolverlos y las formas de identificar estos problemas. Por desgracia, comprender el desempeño de las redes es más un arte que una ciencia. Tenemos primero los problemas de desempeño en las redes computadoras. Si una computadora no tiene el procesamiento suficiente para procesar los paquetes de entrada, habrán paquetes que la computadora no podrá recibir. Por ende, enviarán reenvíos de la red hacia la computadora, pero la computadora al no poder procesar todos los datos que vienen de la red, simplemente la red colapsará o el ancho de banda se perderá, dando así una reducción en el desempeño. Dentro de las sobrecargas sincrónicas es cuando se envía un segmento erróneo y este lleva a múltiples máquinas. Y en el caso de que ese error necesite reenviarse, para confirmar que ha habido un error, se, se lo enviará desde todas las máquinas que recibieron dicho error. Entonces se producirá una sobrecarga dentro de la red. Medición del desempeño de las redes. Cuando existe un desempeño pobre dentro de alguna red, se necesita identificar cuál es el problema dentro de esta. Para hacer una medición hay muchos tipos de ejemplos. Tenemos un temporizador para medir el tiempo que tardar en alguna actividad, contadores para la frecuencia o obtener cantidad de algo específico. Por ejemplo, tenemos asegurarnos del tamaño de la muestra sea lo bastante grande. Cuando se tiene más muestras, hablando de un conteo entre miles, las muestras y los datos que obtendremos de dichas muestras un resultado, nos darán un resultado con el cual podamos trabajar. Asegurarse que las muestras sean representativas. Algunas muestras se pueden diferir según cómo se las tome. Por ejemplo, no es lo mismo obtener una muestra en una hora pico donde todos usen una red o una hora donde casi nadie use una red. Por ejemplo, en la noche cuando todos duermen. La caché para rellenar mediciones. Como la caché como un tipo de memoria, esta puede guardar algo en el ejemplo de que se busca una mediación al abrir una página, la caché puede tener guardada dicha página para poder hacer el resultado más rápido. Entonces la caché en algunos diferentes tipos de páginas o computadoras abrirá más rápido que otras. Asegurarse que no ocurra nada inesperado durante las pruebas. En las redes pueden existir muchos eventos donde no puede ser constante la red. Por ejemplo, mientras una red está siendo utilizada para una descarga o para una simple llamada, por decirlo, por WhatsApp, como por ejemplo. Es mejor usar unas pruebas cuando una red inactiva o con muy poco uso. Tenga cuidado al usar un reloj de grandes intervalos. Es posible usar dicho temporizador para medir un evento que tarda menos de un milisegundo, pero se necesita cierto cuidado. Algunas computadoras, por ejemplo, tienen relojes más precisos, pero había eventos más cortos que se deben medir, en los que, por ejemplo, pueden durar incluso menos de un milisegundo al enviar un dato. Por último, tenemos que tener cuidado con la extrapolación de resultados, en donde hay que cuidarse cuando haya mucha carga, que los resultados pueden tener un efecto de contención, donde se vuelvan más pronunciados. Luego tenemos el diseño de host para redes rápidas. Aunque se pueden resolver muchos problemas de una red, esto no nos servirá ya que la red puede dañarse múltiples veces. Por eso es mejor tener una red bien construida que estar reparando la red múltiples veces. Para esto tenemos que la velocidad de host es más importante que la velocidad de la red, en donde algunas computadoras, por ejemplo, pueden recibir mejor unos datos que otras.
y con una velocidad de host alta, aunque la red pueda llegar a ser algo lenta, mientras el host tenga suficiente velocidad, se puede duplicar casi siempre la transferencia real. Reducir el conteo de paquetes para disminuir sobrecarga. Cada dato segmento que se envía tiene una carga y por lo tanto genera sobrecarga. Entonces lo que se busca es reducir la sobrecarga tanto como sea posible. Para ello, por ejemplo, el procesar el comenzado y realizar la suma de verificación. Minimizar copias de datos. Es común que un paquete entrante se copie 3 o 4 veces antes de entregar el segmento incluido en él. Todas estas copias hacen una red más lenta, ya que aumentan la carga con la que ésta tiene que trabajar. Entonces lo que se busca es reducir lo máximo posible las copias de datos. Un ejemplo de esto que se puede usar es el TCP/IP. Minimizar las conmutaciones de contexto. Dentro de las comunicaciones de contexto, tenemos inconvenientes que son interrupciones y copias combinadas. Entonces, así como se reduce el conteo de paquetes, también se pueden reducir las conmutaciones del contexto al hacer que el procedimiento de biblioteca que envía datos use un buffer interno hasta que tenga una cantidad considerable de estos. Evitar la congestión es mejor que recuperarse de ella. La congestión en la red es un problema completamente básico. Si muchos paquetes llegan, algunos de ellos no podrán ser procesados y por ende la red puede llegar a sufrir retardos. Y por último, evitar expiraciones del temporizador. Cuando un temporizador llega a expirar, este suele consumir los recursos de host. Entonces se busca que cuando un temporizador expire, no consuma recursos de hosts para evitar tanto la pérdida de banda de ancho y quitarle carga adicional a la red. Procesamiento rápido de segmentos. La sobrecarga en el procesamiento de los segmentos tiene dos componentes principales, sobrecarga por segmento y sobrecarga por byte. Ambas deben combatirse de igual manera. En el procesamiento rápido, siempre se busca separar los casos normales de éxito, que es las transferencias de datos en un solo sentido, y manejarlos como casos especiales. Uno de los ejemplos que se usan más, o los tipos que se usan más, serían los encabezados. Como los encabezados se los busca, se aplica el procesamiento rápido de segmentos. Ser encabezados más cortos y ligeros permitirá que una red pueda enviar los datos de manera más rápida. Entonces, la trayectoria rápida actualiza el registro de la conexión y copia los datos al espacio del usuario. Mientras se copia, el procedimiento también calcula la suma de verificación, con lo cual se elimina un paso extra sobre los datos. Y si la suma de verificación es correcta, se actualiza el registro de conexión y se devuelve una confirmación de recepción. Comprensión de encabezado. Para usar bien el ancho de banda hay que transportar encabezados de protocolos y las cargas útiles con el mínimo de bits. Los encabezados de las capas superiores pueden tener un impacto considerable en el desempeño, en donde los encabezados pueden llegar a representar la mayoría de los datos transmitidos y consumir más de la mitad del ancho de banda. Para reducir esto, la convención del encabezado reduce el ancho de banda de los encabezados usando esquemas especiales. Esto se debe a que los encabezados son cortos, por lo que si no se pueden comprimir bien por separado. Entonces, se utilizan esquemas diseñados de manera especial para evitar esto. Algo a tener en cuenta es que para descomprimirlos es necesario recibir todos los datos anteriores. Si se pierde un paquete, esto no podrá ser posible. Protocolos para redes de alto desempeño. Los protocolos viejos con frecuencia se diseñaban para tratar de reducir al mínimo la cantidad de bits en el alambre, y por lo general se usaban campos pequeños con bits y se empaquetaban en bits y palabra. Y dentro de las redes de alto desempeño ya no pudo ser posible esto. Entonces, para solucionar un poco, se intentó construir interfaces de redes rápidas en hardware.
La dificultad de esta estrategia es que a menos que el protocolo sea excesivamente sencillo, hardware simplemente significa una tarjeta de expansión con una segunda CPU y su propio programa. Entonces, cuando dos CPUs de propósito general se comunican, puede ocurrir que un CPU puede ser más lento que el otro. Entonces se requieren protocolos complejos entre dos procesadores para sincronizarlos de manera correcta. Un ejemplo de un error usando protocolos anteriores puede ser cuando un emisor puede transmitir 5 megabytes de viaje ida y vuelta. Y si se detecta un error, pueden pasar, por ejemplo, 40 milisegundos antes de que el emisor se entere. En esto, se puede decir que si se tiene en cuenta este retardo, el emisor no solo tendrá que retransmitir el paquete erróneo, sino también 5 megabytes de paquetes que llegaron después. En definitiva, este es un desperdicio masivo de recursos y de banda de ancho. Por eso siempre se necesitaban protocolos más complejos como la repetición selectiva. Redes tolerantes al retardo. Estas redes que se conectan en forma ocasional para comunicar los datos, estos se almacenan en nodos y se reenvían más tarde. Esto siempre y cuando haya un enlace funcional. Esta técnica se la denomina principalmente conmutación de mensajes. Una red cuya arquitectura se basa en esta metodología se llama DTN. Las DTN son redes espaciales. Estas deben lidiar con una comunicación intermitente y retardos muy largos. Sin embargo, permite almacenamiento y retardos durante la transferencia. La arquitectura DTN. Los DTNs buscan relajar una trayectoria punto a punto entre un origen y un destino, que existe durante toda la sesión de comunicación. En la terminología de DTN, a un mensaje se le llama bundle. Los nodos DTN están equipados con almacenamiento, por lo que en general es persistente como un disco o una memoria tipo flash. Esto es principalmente para que los mensajes o bundles puedan guardarse hasta que haya un enlace en donde enviar dichos mensajes. Em, Se almacenan los bundles hasta que haya enlaces disponibles y después se envían estos bundles. De esta forma, los bundles se transmiten mediante los contactos desde el origen hasta el destino. En los nodos DTN, los bundles pueden estar almacenados por incluso horas. El proceso de almacenar y enviar nodos es similar al proceso de encolar y reenviar los paquetes en los enrutadores, solo que existen diferencias cualitativas. La principal ventaja de la arquitectura DTN es que se adapta en forma natural a la situación en que el satélite necesite almacenar las imágenes, debido a que no hay conectividad en el momento en el que se toma la imagen. Por último, el protocolo bundle. Cada mensaje consiste en un bloque primario que se puede considerar como un encabezado, un bloque de carga útil para los datos y otros bloques opcionales. El bloque primario empieza con un campo de versión seguido de un campo de banderas. El segundo aspecto interesante de esto es que estos identificadores no son direcciones IP. Como el protocolo bundle está diseñado para funcionar a través de una variedad de transportes interredes, define sus propios identificadores. Un tercer aspecto interesante es la forma en que se codifican los identificadores, en donde todos los identificadores se codifican como referencias a un campo diccionario de longitud variable. El protocolo bundle es responsable de aceptar los mensajes de la aplicación y enviarlos como uno o más bundles por medio de operaciones de almacenamiento, transporte y reenvío hacia el nodo DTN de destino. Dentro de las conclusiones tenemos que las redes pueden presentarse múltiples problemas que afectan al desarrollo de algunas propias de una máquina y otras debido a las sobrecargas de una red. Si una red empieza a fallar, las mediciones pueden permitirnos encontrar el error potencial de estas. Y las redes tolerantes al retardo ofrecen un servicio de entrega a través de redes con una conectividad ocasional o retardos lados entre los enlaces. Con esto concluye la presentación.